¿Es necesario estudiar ingeniería de sistemas para ser programador? ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Tenemos el micrófono apagado. Mucho vamos a grabar. ¿Es necesario estudiar ingeniería de sistemas para ser programador? No, para ser programador no es necesario estudiar ingeniería de sistemas. Y es que la gente normalmente confunde la ingeniería de sistemas con la programación. Así como la gente normalmente confunde estudiar ingeniería de sistemas con arreglar computadores. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y sí es posible que la gente arregle computadores porque estudia ingeniería de sistemas, pero no necesariamente uno va a la ingeniería a estudiar programación o a estudiar cómo arreglar computadores. Entonces, ¿qué pasa? En la ingeniería de sistemas se estudian muchas otras cosas más allá de programación. En una carrera de ingeniería de sistemas de alrededor de 60 o 70 cursos, a lo largo de unos 4 o 5 años, se pueden estudiar por lo menos ni el 10% de las materias que tratan de programación. Entonces también se tratan otras cosas que son también muy importantes para lo que es la ingeniería. En ingeniería se ven temas como por ejemplo matemática, estadística, geometría e inclusive física. Y cuando ya se pasa esto que se llama el ciclo básico, ahí sí se abordan temas de sistemas, donde no solamente hablamos de programación, sino por ejemplo también de redes, de seguridad, de proyectos, de gestión de la tecnología y de muchas otras cosas relacionadas, pero no necesariamente en programación. Ahora bien, hay programas universitarios o académicos especializados en programación, que esos sí son apropiados para alguien que quiere ser programador. En mi experiencia, yo que soy ingeniero de sistemas con especialización en desarrollo de software, diría que alguien que quiere dedicarse a la programación no es para nada necesario estudiar ingeniería de sistemas. Es un desperdicio de tiempo y de recursos, y si bien puede ser muy chévere al final de, no sé, una carrera de 5 años tener un título universitario en ingeniería de sistemas, es muy satisfactorio para uno y para la familia, no es necesariamente lo que se necesita para ser programador. ¿Cómo puedo comenzar en el mundo de la programación? Para comenzar en el mundo de la programación es relativamente fácil. Estamos en un ambiente en el que se puede estudiar programación desde internet, desde la casa, hay institutos, las universidades, ya hay diplomados, o sea, hay una cantidad impresionante de recursos que se pueden utilizar para estudiar programación. Y digamos que es tanta la oferta que hay que a veces uno puede quedar como perdido. Hay una cosa muy importante, y es que amigos allegados que llegan y me dicen como, hey, empecé a estudiar programación, empecé a estudiar C++, que porque yo escuché por allá que el C es muy bueno. Entonces yo digo como, bueno, ¿usted exactamente qué es lo que quiere aprender de programación? ¿Usted quiere aprender a programar porque usted quiere realizar el nuevo microondas, o usted quiere hacer una super licuadora? Entonces de pronto aprenda algo de eso. Usted lo que quiere es entrar en el mercado, en el boom, en la ola que ahora hay con los programadores, tiene que aprender otra cosa totalmente orientada a lo que necesita el mercado. Por ejemplo, no es lo mismo el programador que programa aplicaciones, o el que hace páginas web, o el que hace sistemas de información, o el que hace licuadoras, o el que hace microondas, o el que hace hardware. Hay muchas ramas, y lo que pasa es que como la gente no cree que programación es solamente una cosa, realmente es un mundo en el cual se pueden invertir en muchas áreas diferentes. Entonces, ¿cómo empiezo? Lo primero es hacerse la pregunta: yo quiero aprender programación porque quiero trabajar y ser parte de esta ola y de esta tendencia de trabajo de programación. Si la respuesta es sí, mi consejo es entrar en la programación web o en la programación móvil. Así como también hay muchos otros tipos de programación, estas son las que en este momento demandan más en el mercado, las que mejores salarios tienen, las que las empresas están más abiertas a trabajos remotos, a tener buenas compensaciones y a tener muy buenas ofertas en general. Pero si la respuesta es no, yo quiero aprender programación porque me gusta mucho organizar mi vida en Excel, entonces de pronto lo que necesitamos es diferente. No hay necesidad de entrar en un instituto o hacer un curso ni nada de esto. Bueno, cuando ya definimos qué es lo que queremos hacer para aprender programación, ahí sí vamos a buscar los recursos. Entonces pueden haber varias opciones. Hay universidades que inclusive ya ofrecen, bueno, universidades no, institutos que ofrecen programas académicos para programación y que pueden costar tanto como cuesta una carrera universitaria. Estamos hablando de miles de dólares en programas que son súper compactos, 3 meses o 6 meses o hasta un año,
y son programas que realmente son muy buenos, pero que pues depende de la capacidad económica de cada quien. Pues puedo acceder, puedo decir listo, pago $25.000, o por ejemplo hay programas que ofrecen listo, algún porcentaje yo pago y otro porcentaje me lo paga cuando usted esté trabajando y se lo quito de la nómina. Entonces hay varias facilidades, pero también están los recursos que son más asequibles. Por ejemplo, en YouTube hay cantidades impresionantes de recursos que son totalmente gratuitos. Y si no nos gustan las cosas gratuitas porque creemos que no los vamos a valorar, o porque necesitamos de pronto un incentivo o alguien que me esté dando feedback, está el punto intermedio donde yo, por ejemplo, puedo ir a Udemy o puedo ir a Platzi, que son plataformas intermedias. No son tan costosas, pero digamos que de cierta forma hay algo de interacción. Yo, por ejemplo, me encantan los cursos en Udemy, pero Udemy ahora se ha vuelto un océano increíble de cursos en donde cualquiera publica un curso, pues están las calificaciones, pero son muy ricos en contenido. Entonces yo creo que la clave está en hacer un roadmap o una guía, una ruta de estudio y seguirla estrictamente. Y cuando ya la seguimos y tenemos la orientación de alguien que sí está en el tema del desarrollo de software, podemos volvernos competitivos e introducirnos en el mercado laboral. ¿Dónde puedo estudiarlo? ¿En dónde? Bueno, hay muchas plataformas. Yo recomiendo número 1, YouTube. YouTube es una plataforma donde hay cursos para todo. Entonces, lo primero, como les decía, era tener una ruta clara, ¿cierto? Entonces, la ruta que yo recomiendo para las personas que son nuevas en esto, que no tienen ni idea en programación, no tienen nada, es empezar en el desarrollo web con lo más fácil, que es HTML. HTML es una herramienta, es un lenguaje, es una estructura, o sea, hay muchos calificativos, hay gente que dice que ni siquiera es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje marcado en el cual definimos la estructura de una página web, ¿cierto? Es muy sencillo porque se trata de programación en bloques, entonces simplemente nos aprendemos las etiquetas y los bloques representan elementos dentro de una estructura de una página web. Eso es muy sencillo de aprender, pero no solamente con HTML podemos aprender. Necesitamos el hermano de la derecha y el hermano de la izquierda, que viene siendo JavaScript y CSS. Y aquí ya vamos entrando un poquito más en el tema de la programación. Cuando aprendemos y tenemos clara esta ruta de HTML, JavaScript y CSS, ahí sí yo le digo, vamos a aprender esta terna, HTML, JavaScript y CSS en YouTube, por ejemplo. En Udemy también hay muchos cursos. También hay muchos otros institutos, yo no los recomiendo porque nunca los he hecho, pero sí los conozco, que vienen siendo, por ejemplo, Make It Real o Soy Henry, o hay otras iniciativas parecidas, pero realmente es otro tema para otro video. Programas académicos que son costosos, no estoy diciendo que sean caros, son para hacerles una inversión pues considerable, pero el retorno realmente se ve. ¿Cuándo es una buena edad para comenzar a estudiar? Cualquier edad es una buena edad para comenzar a estudiar. En mi caso yo empecé a los 13 años, pues cuando yo tenía 13 años no había YouTube, no había Udemy, no había nada, duras penas había internet. En mi casa había ese internet que era por el teléfono, por modem, entonces uno se tenía que conectar, a revisar el correo y se tenía que desconectar porque si no, entonces no daba. Entonces yo aprendí programación de 13 años en un librito de electrónica que había por ahí tirado en mi casa, que yo no sé por qué ese libro estaba en mi casa, pero aprendí programación ahí. Y ya pues con el pasar del tiempo en el colegio y ya cuando entré en la universidad vi 2 cursos de programación de toda la carrera y ahí fue donde yo aprendí realmente programación y ya de parte mía, digamos de forma autodidacta, aprendí, pero yo ya tenía 20 años. ¿Qué pasa? No hay necesariamente que estar ni muy joven, ni en los 20, ni en los 40 para decir voy a aprender programación. Yo soy un caso en el cual aprendí de niño, lo ejercí de joven y todavía lo hago a mis 30. Pero por ejemplo conozco varios casos, tengo aquí pues en otro video hablé de Joel, que era el entrenador mío del gimnasio, y lo invité al proyecto y ya está programando. Él ya tiene sus 40 y pico de años y él aprendió súper bien a programar, ya tiene más de un año trabajando y es una persona que no realizó estudios en ingeniería de sistemas ni mucho menos en programación. Él aprendió, digamos que con una ruta clara, muchísimo esfuerzo y disciplina. ¿Por qué es un buen momento para estudiar programación? Es un buen momento para estudiar programación por 2 cosas. Resulta que, parece que se alinearon todos los astros, diría yo. Con la pandemia fue que muchas industrias se hayan visto afectadas, pero una de las industrias que se catapultó fue la tecnología. De hecho ya venía en una tendencia creciente, pero definitivamente la pandemia lo hizo crecer
porque resulta que, primero que todo, se adoptó la cultura del trabajo remoto. Entonces, de por sí el trabajo de programación ya se venía haciendo, digamos, de manera remota, pero ya las empresas empezaron a tomar mucha más conciencia. Y digamos que si ponemos ese ingrediente, que el trabajo remoto es ahora algo que existe, y además agregamos de que uno puede aprender programación desde su casa con un programa, con un computador básico, sencillo, que no sea costoso, y con una guía de ruta y con todas las herramientas, YouTube, Udemy, o sea, todos los ingredientes están puestos para que uno aprenda en este momento programación. ¿Y qué pasa? Hay muchísima demanda. Otros dirían que también hay mucha oferta, y por supuesto, lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando ni lo estoy diciendo en primicia yo. Esto es un tema que ya se ha venido hablando y resulta que ahora hay muchos programadores que están aprendiendo y están allá afuera, pero no consiguen trabajo y dicen, llevo un año tratando de conseguir trabajo, pero por supuesto, porque aprendes cosas básicas y no destacas del resto. Entonces por eso se inunda el mercado de juniors, pero con una guía, con disciplina, con todo esto, con trabajo remoto, con la cantidad de recursos que hay, con lo asequible que es, con la tendencia que se ha vuelto, es muy fácil empezar a trabajar en programación y es un buen momento porque las empresas están exigiendo. Otro tema también muy importante es el dólar y el lugar en donde nos estamos ubicando. Las empresas que están buscando hoy programadores son empresas que facturan y pagan en dólares. Estamos hablando de, dólares/euros. Son empresas de Estados Unidos y de Europa y nosotros estamos ubicados en Sudamérica. Y bueno, es una realidad que en toda Sudamérica el dólar y el euro son fuertes versus la moneda local, lo que nos hace que obviamente sea un buen momento para ganar en moneda extranjera. Yo, por ejemplo, estoy muy contento porque pues estoy ganando en dólares, pero estoy gastando en pesos, ¿sí? Eso hace un buen momento para aprender y trabajar en programación. Eso. Ya. ¿Qué tal quedó? No, súper. ¿Quieres verlo? Sí, va 16 minutos, yo creo que lo cortaron a la mitad, en 8 minutos. Hazme un favor, toma una fotico ahí donde está para la portada. Ahí, no, la cámara, dale.